Hola, te saluda Mr. Ed, bienvenido a Chero Crónicas Mentales. Este es un espacio donde analizamos casos que han impactado al mundo, pero desde la psicología, el comportamiento humano y en un contexto social. Y aquí no justificamos ni tampoco condenamos, solo analizamos, porque entiendo que detrás de cada caso hay una mente y detrás de cada mente una historia. Y hoy vamos a analizar el caso de Jeffrey Dahmer, uno de los casos más estudiados en la psicología forense moderna. Y no para entender el crimen en sí, sino para entender cómo se desarrolla una mente que llega hasta ese punto. Así que prepara tu café y analicemos juntos este caso. Entre sombras, voces y verdades, Chero Crónicas Mentales, abre realidades. Casos que marcan, enseñan, historias que impactan, lecciones que quedan con Mr. Ed. Bienvenidos a Chero Crónicas Mentales. Entre 1978 y 1991, Jeffrey Dahmer cometió múltiples homicidios en todos los Estados Unidos, pero lo que hizo este caso particularmente inquietante no fue solo la violencia, fue el contraste. Era una vida aparentemente normal hacia afuera, pero un mundo interno profundamente desorganizado hacia adentro. Este episodio no busca describir actos violentos, busca analizar los procesos psicológicos que pueden desarrollarse cuando hay aislamiento, hay fantasía persistente, no hay intervención y se pierde progresivamente la conexión con otros seres humanos. Tras su arresto, Jeffrey confesó con una calma que desconcertó a los investigadores. No mostraba impulsividad evidente, mostraba estructura, y eso abre una de las preguntas más difíciles en la psicología. ¿Cómo se construye una mente así? Jeffrey Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Su infancia estuvo rodeada de ambiente familiar conflictivo, una madre con dificultades emocionales que han sido documentadas, un padre ausente por el trabajo y muchas discusiones frecuentes en su casa. Pero no hay evidencia de abuso directo severo documentado, pero sí un entorno emocionalmente inestable. Ahora hablemos un poco sobre su adolescencia, porque durante esta etapa aparecen elementos claves como el aislamiento social significativo, dificultad para formar vínculos, el consumo de alcohol desde temprana edad y también un interés atípico relacionado con animales muertos. Pero algo importante que cabe mencionar es que estos factores por sí no explican la violencia. La gran mayoría de personas con estas experiencias no desarrollan necesariamente conductas criminales, pero sí pueden indicar una vulnerabilidad psicológica si no hay intervención. Bueno, como les comentaba al inicio, entre 1978 y 1991, Jeffrey desarrolló un patrón de conducta que se fue estructurando con el tiempo. No fue nada más un evento aislado, fue una escalada progresiva. El primer crimen de Jeffrey ocurrió a los 18 años. Luego hubo un periodo de varios años sin incidentes conocidos. Pero a partir de finales de los 80s comenzó una etapa de repetición más frecuente. Las víctimas eran principalmente hombres jóvenes. Lo importante aquí no es el detalle del crimen, sino el patrón. Existía una selección específica de víctimas. Había una conducta repetitiva, se observaba planificación en sus acciones y una clara escalada en frecuencia con el tiempo. Y desde la psicología forense esto se conoce como conducta delictiva organizada con refuerzo progresivo, es decir que cada acto reforzaba el siguiente, no por impulso momentáneo, sino por un sistema interno que se iba consolidando. Y también es importante entender algo clave. Este tipo de conductas no aparece de la nada, se desarrolla, se estructura y en muchos casos pasa desapercibida hasta que alcanza el punto crítico. Y este segmento no busca describir la violencia en sí de los crímenes, busca entender el patrón que llevó a esos crímenes, porque cuando entendemos ese patrón podemos reconocer señales antes de que escalen. Y aquí es donde surge una pregunta clave y muy importante. ¿Qué estaba ocurriendo a nivel psicológico para que este patrón se mantuviera y evolucionara? Ahora me gustaría hacer un análisis psicológico hipotético y como le he mencionado en capítulos anteriores, esto no es para nada un diagnóstico clínico, es simplemente un análisis
con fines educativos e informativos basados nada más en información recaudada, entrevistas forenses, la biografía de Jeffrey, en fin, tanta información que existe documentada sobre este caso. Así que nuevamente digo, esto no significa un diagnóstico oficial clínico. Y bueno, diversos especialistas han descrito en Jeffrey Dahmer características compatibles con rasgos antisociales como la violación persistente de normas sociales, ausencia aparente de culpa inmediata, conducta manipuladora o la objetivación del otro. Desde la psicología clínica, estos rasgos suelen agruparse dentro de lo que se conoce como patrones antisociales de comportamiento, donde la persona muestra una desconexión con normas sociales básicas y con el impacto de sus acciones en los demás. Sin embargo, es importante hacer una distinción clave. Tener rasgos antisociales no es lo mismo que tener un trastorno antisocial completo, y mucho menos implica automáticamente conductas violentas. La gran mayoría de personas con dificultades en regulación emocional o conductas problemáticas no desarrollan este tipo de extremos como los que él tuvo, ¿no? Ahora bien, en el caso de Jeffrey hay un elemento que llamó particularmente la atención de muchos especialistas. No encajaba completamente en el perfil clásico del psicópata carismático, porque él no era particularmente encantador, no buscaba poder social, no tenía una vida pública dominante. Esto es importante porque muchos modelos populares, especialmente en medios, presentan al agresor como alguien manipulador en lo social, carismático o también dominante, pero en este caso el patrón era diferente. Y en lugar de un perfil de extrovertido o dominante, Jeffrey presentaba o mostraba características más asociadas con retraimiento social, inseguridad interpersonal, dificultad para establecer vínculos reales, dependencia emocional mal estructurada. Esto nos lleva a un punto clave desde la psicología. No todos los perfiles peligrosos son visibles o evidentes. Y es que algunos no destacan en lo social, no buscan control en grupos grandes, no necesitan validación externa constante. Su mundo es más interno que externo. Y otro aspecto relevante es la forma en que se manifestaba la conducta manipuladora. En perfiles más clásicos, la manipulación suele ser estratégica, socialmente sofisticada, orientada al beneficio externo, pero en este caso la manipulación parecía más funcional a mantener control en interacciones específicas, evitar consecuencias inmediatas o sostener su mundo interno sin interrupciones. Y lo que esto nos demuestra es que el comportamiento humano no siempre encaja perfectamente en categorías. Dahmer no era el psicópata típico que muchas personas imaginaban. Era un perfil más complejo donde coexistían rasgos antisociales, aislamiento profundo, fantasías persistentes y desconexión emocional progresiva. Y bueno, ahora hablemos de los 7 factores más consistentes en el caso de Jeffrey Dahmer. Primero, el aislamiento y la soledad crónica. Uno de los factores más consistentes en el caso es el aislamiento extremo. Y esto no es solamente estar solo, es no sentirse comprendido, el no lograr conectar emocionalmente o experimentar rechazo constante. En psicología esto puede llevar a lo que se conoce como la desconexión interpersonal crónica. Y es que cuando esta desconexión se mantiene durante muchos años, la mente puede comenzar a construir mundos internos alternativos, fantasías compensatorias o distorsiones sobre las relaciones humanas. Lo segundo sería fantasías como mecanismo central. Y uno de los elementos más importantes en este caso es la fantasía persistente no intervenida. En psicología forense se estudia cómo algunas personas desarrollan fantasías repetitivas, altamente específicas, con carga emocional intensa y que se refuerzan con el tiempo. Cuando estas fantasías no son cuestionadas, no son tratadas o no son intervenidas e interrumpidas, pueden volverse más estructuradas, más dominantes y más difíciles de controlar. La fantasía deja de ser imaginación y empieza a convertirse en un sistema mental. Lo tercero sería la necesidad de control y miedo al abandono. Un aspecto clave en el caso de Jeffrey es la relación entre control y miedo al abandono.
Desde algunos análisis psicológicos se ha sugerido que Dahmer tenía dificultad extrema para tolerar el rechazo, también experimentaba ansiedad intensa ante la posibilidad de ser abandonado o dejado, no tenía herramientas emocionales para manejar vínculos. Esto puede conectar con lo que en psicología se conoce como apego inseguro extremo o desorganizado. Y en estos casos las personas pueden desarrollar ideas distorsionadas como si controlo, no me abandonan, si elimino la independencia del otro, la relación se mantiene. Esto no es común, pero cuando ocurre puede ser altamente disfuncional. Lo cuarto sería la deshumanización progresiva, que es otro elemento clave. En algunos perfiles severos, la persona deja de percibir a otros como sujetos con emociones y comienza a verlos como objetos, medios o extensiones de sí mismo, y esto suele ocurrir de una forma progresiva. No aparece de un día para otro, es el resultado de fantasías repetidas, aislamiento o falta de corrección social o ausencia de intervención. Lo quinto sería la empatía fragmentada. Uno de los aspectos más complejos del caso de Jeffrey es que él podía entender racionalmente lo que hacía, pero no respondía emocionalmente de la misma manera. En psicología diferenciamos entre empatía cognitiva, que es el entender, y la empatía emocional, que es sentir. En algunos casos extremos, la persona puede comprender el daño que está haciendo, pero no experimentar el freno emocional suficiente para dejar de hacerlo. Esto no significa ausencia total de emociones, significa una desconexión funcional en el sistema emocional interpersonal. Lo sexto sería el alcoholismo. El consumo de alcohol fue constante desde la adolescencia en la vida de Jeffrey. Y el alcohol reduce la inhibición, afecta el juicio, facilita impulsos, pero es clave entender que el alcohol no crea la conducta, la desinhibe, es decir, facilita que patrones internos ya existentes se expresen. Lo séptimo sería la compartimentalización. Uno de los elementos más inquietantes en la vida de Jeffrey fue su capacidad de vivir una doble vida. Esto se conoce como compartimentalización psicológica. Es cuando la persona separa completamente su vida cotidiana y de su conducta disfuncional, y esto le permite que funcione socialmente, que mantenga trabajo y que interactúe con otros, mientras su mundo interno sigue otro camino completamente distinto. Y en este caso hubieron fallas sistemáticas porque hubo oportunidades perdidas, contactos previos con autoridades, señales ignoradas, intervenciones insuficientes, y esto abre una reflexión clave. La prevención no solo es individual, también es social. Y bien, el arresto de Jeffrey Dahmer ocurrió el 22 de julio de 1991 en Milwaukee, en un momento en que marcó el final de años de actividad que había pasado desapercibida. Todo comenzó cuando una de las potenciales víctimas logró escapar y alertar a la policía. Ese evento permitió que la intervención fuera inmediata y cambió el curso del caso. Durante la inspección en el apartamento donde vivía Jeffrey, los oficiales encontraron evidencia que llevó al arresto de Jeffrey inmediatamente. A partir de ese momento el caso pasó rápidamente de una situación aislada a una investigación mucho más profunda y mucho más amplia. Lo que llamó profundamente la atención de todos fue que Dahmer confesó los crímenes con un nivel de detalle y calma que desconcertó a los investigadores. No puso ninguna resistencia, no hubo negación sostenida, ni hubo ningún intento prolongado de evasión. Esto abrió un nuevo enfoque en el caso. No solo era un proceso judicial, también ahora era un caso de alto interés para la psicología forense. El juicio se llevó a cabo en 1992 y la defensa argumentó inimputabilidad por condición mental, planteando que Dahmer no tenía control sobre sus acciones. Sin embargo, el jurado determinó que sí era legalmente responsable de sus actos, y eso significa que desde el punto legal, él tenía la capacidad de entender lo que hacía y qué estaba mal. Y así Jeffrey fue declarado culpable
y sentenciado a 16 cadenas perpetuas consecutivas, una de las sentencias más severas posibles en el sistema judicial aquí en Estados Unidos, y pues prácticamente no había ninguna posibilidad de salir en libertad. Este momento del caso nos deja una reflexión importante. El sistema legal no evalúa solo la salud mental, también evalúa la responsabilidad sobre las acciones. Y en este caso la conclusión fue clara: comprensión del acto más capacidad de decisión igual a responsabilidad legal, lo que llevó a la sentencia que él recibió. Y bueno, el 28 de noviembre de 1994 Jeffrey Dahmer fue desvivido dentro de su prisión por otro recluso. Su muerte pues cerró el proceso legal, pero no cerró el impacto psicológico del caso. Y este caso no debe ser romantizado, más bien debe ser comprendido, porque nos deja lecciones muy importantes, como que el aislamiento profundo necesita atención. Las fantasías persistentes requieren intervención. El consumo de sustancias pueden agravar la vulnerabilidad, y que la salud mental también es prevención social. Aquí no justificamos, no condenamos, analizamos para entender y prevenir. Y bueno, déjame tu opinión de este caso si ya conocías a Jeffrey Dahmer. ¿Qué piensas? ¿Qué opinas sobre todo lo que pasó, todo lo que hizo? Aquí podemos discutir del caso con respeto hacia las víctimas, sus familiares y entre nosotros, porque hablar de estos temas también es una forma de prevención. Y bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de Cherocrónicas Mentales. Si te gustó, por favor déjame tu like, comparte con más personas, suscríbete si aún no lo has hecho y déjame en los comentarios qué otros temas o qué otros casos te gustaría ver aquí en Cherocrónicas Mentales. Muchas gracias por el apoyo, ya sabes, nos vemos, hasta la próxima.